Muy buenas noches tengan todos los presentes, los que ya están conectados, los que se van a ir conectando más adelante. Les saluda su amigo Alex León desde la Ciudad de México. Aquí, bueno, vamos a tener un debate en esta hora de la noche, cuando son las 8:03 hora mexicana. Para ello me acompañan ellos dos que ven ahí, por un lado, Franklin, por el otro lado, José Flores. Ellos van a llevar el tema acerca de la Trinidad, el cual pueden ver ahí en el banner de su pantalla. Es la Trinidad Bíblica, ese es el tema que vamos a estar llevando a cabo aquí en su canal Exponente TJ. Compartan este video, compartan este en vivo para que más gente venga a verlo. Muy bien, vamos a tener un formato para este debate que consta de 10 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación, 5 preguntas intercaladas con 1 minuto o menos para efectuarla, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta de la pregunta. Muy bien, ya habiendo presentado los yo a ambos y habiendo dicho lo que es el formato, vamos a que se presenten ellos con sus propias palabras. Vamos con Franklin. Adelante, Franklin, tu minuto de presentación. Bueno, represento a los testigos de Jehová. Me llamo Franklin Enríquez. Voy a tener este diálogo con José Flores. Esperamos en este debate que él analice bien, medite bien en los argumentos o textos que yo voy a presentar, porque yo lo quiero ayudar, ¿no?, a salir de esa falsa enseñanza. También saludo a mis hermanos del chat y también a mi hermano Alex León, que va a tener la participación de ser moderador. Paso palabra al moderador. Muy bien, Franklin, gracias. Saludos hasta allá, hasta donde te encuentras en este momento, en cualquier parte de Estados Unidos que te encuentres. Vamos hasta Nicaragua con José Flores. Adelante, José, tu minuto de presentación. Muchas gracias, señor Alex León. Primeramente, agradecer a Dios que nos permite esta oportunidad de compartir de su palabra, ¿no? Y dialogar con el señor Frank Enrique sobre este tema tan interesante, lo que es la doctrina de la Trinidad. Mi nombre es José Flores, soy acá de Nicaragua y soy cristiano, soy evangélico de la región central. Y en esta ocasión voy a estar demostrando de que la doctrina de la Trinidad es 100% bíblica. Espero que puedan tomar nota, tomar lápiz, tomar papel, para que luego, digamos, no se vaya a satanizar. Primero que puedan escuchar los argumentos expuestos para que luego puedan sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, gracias, José. Igual saludos hasta donde te encuentres, a tu familia, allá en cualquier parte de Nicaragua. Desconozco de qué lugar sea, pero bueno, vamos ahora a dar paso ya a lo que son argumentos bíblicos. Pero antes les recuerdo, evitemos el ad hominem, nada de ataque personal, ataquen la doctrina, no ataquen la religión tampoco de la persona, ni uno ni otro, porque eso le va a contar como un strike aquí. Muy bien, vamos con Franklin, con sus primeros 10 minutos de exposición. ¿Quieres que te avise cuando te falte 1 minuto o cuando te falte 2 minutos? 1 minuto, perfecto. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Aquí tengo mi cronómetro. Apago mi micrófono. Muy bien, la palabra Trinidad y el concepto, ojo, el concepto de la Trinidad no es bíblico. No existe ningún texto que el concepto esté de una manera explícita e implícitamente. Nuestro amigo José Flores no podrá utilizar 1 Juan 5.7 porque 1 Juan 5.7 es un texto que está desfasado. Estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un texto falso, un texto espurio apócrifo, y que no es citado ya por los eruditos. Ya es un texto completamente que está catalogado como un texto falso y ya nadie lo utiliza. Aparte, las ediciones como la Reina Valera
de estudio del 60, la Reina Valera de estudio del 95, las ediciones más cerca, como la edición 2015, no ponen, hasta más lo ponen en una nota al pie de página. Así que eliminando 1 Juan 5:7, José Flores no podrá demostrar el concepto de la Trinidad, porque no existe. Ese concepto que está plasmado en los padres de la iglesia, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes en un mismo Dios, en un mismo ser, no es bíblico, ni explícita ni implícitamente. Aparte, los judíos, los israelitas, eran monoteístas. No creían en el concepto o fórmula trinitaria, el misterio de la Trinidad. Creían nada más en Jehová, el Shema judío, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová, eres uno. Sin embargo, los trinitarios utilizan un número cardinal que aparece ahí en Deuteronomio 6:4 para decir que el término hebreo ejak significa unidad compuesta. Eso es falso, porque ejak en el hebreo, que tendrá que demostrar José Flores, tendrá que demostrar aquí públicamente, que ejak sea traducido en alguna interlineal del hebreo al español o alguna traducción protestante, evangélica, que ejak sea traducido literalmente por unidad compuesta. Eso es falso. Sin embargo, ejak, yo sí le puedo mostrar más de 10 traducciones trinitarias que ejak es traducido por único, porque ese es el significado de ejak, único, exclusivo, solo, uno, ¿verdad? Y si vamos a la Septuaginta griega, en Deuteronomio 6:4, en el Shema judío, aparece el número cardinal Heis, que es uno, no unidad. Así que el término griego en la Septuaginta griega, ejak en el hebreo y Heis en la Septuaginta griega, es uno exclusivo, no una unidad compuesta. Así que él tendrá que demostrar alguna traducción en Deuteronomio 6:4 que ejak sea traducido literalmente por unidad compuesta. Ahora, los apóstoles tenían la misma teología judaica de sus antepasados, de sus abuelos, de sus ancestros, tatarabuelos, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo utilizó el Shema, creo que es en Mateo 12, no recuerdo bien, donde dice que Dios es uno. Ahí aparece Heis, el mismo número cardinal que aparece en Deuteronomio 6:4 en la Septuaginta griega. Así que Cristo no era trinitario, los apóstoles no eran trinitarios, Pablo no era trinitario. Hasta más, en las cartas paulinas de Pablo, que fueron 14 cartas, siempre cuando Pablo iniciaba las cartas, decía el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, es el Dios encarnado de 1 Timoteo 3:16, no tiene por qué Pablo, si Pablo era trinitario y entendía que Cristo era el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, el verbo se hizo carne, según Juan 1:1, Juan 1:14, entonces como Pablo se está contradiciendo a sí mismo. Pablo está diciendo que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya cuando Pablo escribió las cartas, las 14 cartas epístolas, ya Cristo estaba en el cielo. Ya Cristo, según los trinitarios, había recuperado el poder, ya tenía la divinidad completa, ya recibió la gloria, según Juan 17:5. Dame la gloria que tenía al lado tuyo. Entonces, como Pablo, ya sabiendo todas estas cosas, va a decir que Jesús tiene un Dios. Hasta más, el propio Jesucristo, ya estando en el cielo, cuando le revela a Juan, o sea, mediante el ángel se le aparece a Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice una revelación que Dios le dio, ¿verdad?, a Jesús de lo que va a suceder en el futuro. Pero en el capítulo 3, versículo 2, el propio Jesucristo, con sus propias palabras, menciona 4 veces la expresión Dios mío. Entonces Jesucristo sería incoherente, paradójico, que Cristo, siendo el Dios encarnado, con el cuerpo glorificado en el cielo, diga que tiene un Dios.
no tiene sentido que Cristo diga que tenga un Dios, porque ya Cristo recibió poder, honra, adoración, según los trinitarios, ya en el cielo. Entonces Cristo, estando en el cielo, está rebajado. Los trinitarios dicen que Cristo estaba rebajado en los 3 años y medio que estaba en la tierra. Pero es que Cristo sigue siendo rebajado en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Hay dos cosas, hay dos puntos importantes que quiero esclarecer aquí y quiero que razone José Flores para que vea que él está equivocado en esa enseñanza. El primer punto está en Revelación 1.1 o Apocalipsis 1.1, una revelación que Dios le dio a Jesús. Si Jesús es el Dios Todopoderoso, no puede recibir ninguna revelación del mismo Dios. Y si Dios, el Padre y el Hijo, es el mismo ser ontológico, no es divisible, porque Dios no es divisible en la Trinidad, y ese mismo ser se compone de 3 personas diferentes, como la segunda persona no tiene el mismo conocimiento de la primera persona en el mismo ser. Hay una diferencia de conocimiento. Entonces estamos viendo un Dios trino con 2 mentes disparejas, una mente limitada que es la de la segunda persona de la Trinidad y una mente limitada, una mente que lo sabe todo, que es omnisciente, que es la mente del Padre. Pero en el capítulo 5 de Revelación, Cristo sigue siendo rebajado. No tiene toda la potestad, no tiene toda la autoridad, porque Cristo en el capítulo 5, como el león de la tribu de Judá, se acerca al trono blanco de Dios, que es el Padre, donde el Padre tiene un rollo de 7 sellos en la mano derecha y dice que Cristo se acerca al trono de Dios, toma el rollo del Padre que contiene 7 sellos y los abre. Entonces, si Cristo ontológicamente es el mismo ser con el Padre y el Hijo, aunque sean 2 personas diferentes en la Trinidad, ¿cómo es posible que Cristo, siendo Dios Todopoderoso, reciba de otro ser diferente a él, de la primera persona en la Trinidad que es el Padre, un rollo? Si él lo sabe, si Cristo lo sabe todo. Pero ahí vemos la limitación de Dios. Entonces estamos viendo un Dios trino que está limitado, tiene división en lo que es la sabiduría. Entonces, ¿será el Dios trino lunático? ¿Estará loco el Dios trino? Que el Dios trino al mismo tiempo sabe algo y al mismo tiempo no sabe nada. Por ejemplo, cuando en Marcos 13:32 Jesús está hablando con los apóstoles y le dice: el día y la hora nadie lo sabe el Padre. Si Cristo era el Dios encarnado en la tierra y sabía los pensamientos de los hombres, esto que utiliza quizás José Flores y los trinitarios, ¿cómo no va a saber el día y la hora? Porque en Hechos 17:31 dice que Dios ha fijado un día para juzgar la humanidad. Y si Dios ha fijado un día para juzgar la humanidad, ¿cómo va a contradecir lo que dice Marcos 13:32? Que el Hijo no sabe ni el día y la hora. Entonces el Dios trino tiene problemas mentales. Tiene problemas mentales como los humanos. Hay una enfermedad que se llama personalidad múltiple, que la persona en sí tiene 2 personalidades dentro de su mente. Entonces el Dios, a manera de ejemplificación, el Dios trino tiene problemas de trastorno de personalidad múltiple. Pero sin embargo, cuando Cristo estaba en la tierra, que según la enseñanza trinitaria era 100% Dios y 100% hombre, ya. Bueno, ya. Tiempo. Hasta aquí. Okay. Muy bien, vamos a saludar por mientras se prepara José Flores. Vamos a saludar a William Álvarez, Dando en el Blanco, a Gina Corona, a quien otro anda por aquí, Arturo García, saludos, a Carlos Patiño, a Sergio Guío, a Antonio Beltrán y a todos los que ya están ahí conectados, un saludo, sigan conectándose, compartan para que llegue a más personas a este grandioso debate sobre el tema de la Trinidad, una de las doctrinas principales de la cristiandad. Muy bien, si ya está listo José Flores, vamos con tu 10 minutos de exposición. Igual te voy a avisar cuando te falte un minuto para que, bueno, vayas minimizando los argumentos. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo.
Adelante, adelante. Bien, vamos a explicar primero lo que es la doctrina de la Trinidad y lo que nosotros como trinitarios creemos. Primero, entender que la palabra Trinidad se utiliza como un esfuerzo para definir la plenitud de la deidad en términos de su unidad y su diversidad. Aclarar este punto. También creemos de que Dios es uno en esencia y tres en persona. Eso es lo que la doctrina de la Trinidad enseña. Ahora, el término persona no significa una diferencia, no significa una diferencia en esencia, sino una subsistencia diferente en la deidad. Eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Dicho esto, cuando hablamos de la subsistencia es una diferencia dentro del mismo ser, no un ser o una esencia separada. Por esa razón, no creemos de que sea tres personas en una persona. Eso sería una contradicción. O tres seres en un ser, sino tres personas divinas en un solo ser. Ese es el concepto de la Trinidad. Primero, se parte por la definición del término. Es el conjunto de tres personas divinas unidas en una sola y única indivisible esencia. Es necesario considerar el término ahora a nuestra lengua, ¿no? Porque esa es la definición de lo que da la Real Academia de la Lengua Española del término Trinidad. Dicho esto, hay que explicar también lo que es naturaleza, por eso nosotros creemos también que las tres personas divinas son de una sola naturaleza, única naturaleza. Estamos hablando de la cualidad en cuanto a su origen armónico y la plenitud del ser. Ahora, cuando la definición que dice un solo Dios único en esencia, cuando hablamos de esencia, estamos hablando del conjunto de características invariables del ser. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los atributos divinos incomunicables que es omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Los tiene el Padre, los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. A eso se refiere cuando hablamos de esencia. Ahora, cuando hablamos de tres personas divinas en un solo ser, valga la redundancia, que hay que aclarar que personas, cuando hablamos de personas no nos estamos refiriendo a una persona común y corriente de carne y hueso. Que quede claro, cuando hablamos de personas, estamos hablando de subsistencia dentro de esta doctrina, es lo que significa. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando del existir. Por esa razón, nosotros afirmamos y decimos que existe un solo Dios, porque nosotros somos monoteístas, no decimos de que existen tres seres o tres dioses, eso se llama triteísmo. Ahora, hay que entender también lo que es la personalidad del Padre, la personalidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de personalidad estamos hablando de la diferencia individual que constituye a una persona y la distingue de la otra. Bien, dicho esto, explicar los términos, ¿no?, dentro de esta doctrina. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, ya que la doctrina de la Trinidad sí es 100% bíblica. Y cuando uno de los pasajes que vamos a citar, ¿no?, y que muchos conocen como Deuteronomio 6:4, de que hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros creemos de que Jehová es uno. Nosotros sí creemos de que Dios es uno, que quede claro eso. Y también demostrar de que la doctrina de la Trinidad es progresiva, está en la revelación progresiva. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Más en el Nuevo Testamento se ve con más claridad. Y ahora, uno de los pasajes, o uno de los capítulos es como Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. En el acto bautismal, el Padre habla desde el cielo, el Espíritu desciende y el Hijo es bautizado por Juan en el Jordán. Ahí vemos las tres personas divinas. También lo encontramos como en pasajes como Mateo capítulo 28, verso 19, donde nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos las tres personas. También lo tenemos en la bendición apostólica, porque Pablo sí era trinitario. En la bendición apostólica, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, que nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de unidad, estamos hablando de que es uno en carácter, uno en esencia, uno en naturaleza, es uno en propósito. Bien, y aquí Pablo, en su saludo final de esta carta, ¿no?, en la bendición apostólica,
se describe a las tres personas divinas. Por tanto, vamos a citar pasajes como que demuestran, ¿no?, que Jesucristo sí es Dios, porque más el conflicto está en la divinidad de Jesucristo, si Jesucristo es Dios Todopoderoso, no, y del Espíritu Santo, su personalidad. Casi la del Padre no es debatible, porque estamos de acuerdo de que sí creemos de que el Padre es Dios Todopoderoso, ¿no? Bien, Jesucristo sí es Dios Todopoderoso, por supuesto que sí. Vamos a citar Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que nos dice lo siguiente. Yo sé que muchos lo conocen ya, no sé cómo, de qué manera lo querrán aplicar, ¿no? Pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. Y dice, el Todopoderoso. Y bajo este mismo contexto, en el capítulo número 1, en este mismo contexto, respetando lo que nos dice la tercera regla básica de hermenéutica, que nos dice que es preciso tener a consideración el contexto del pasaje. Y bajo este mismo contexto, en este mismo capítulo, en el verso número 17, nos dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no tema, yo soy el primero y el último. Las mismas palabras, no de lo que dice el versículo número 8. Dice: y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vive y quién es el que estuvo muerto? El verso número 8 dice: el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto nos demuestra de que sí, Jesús es Dios el Todopoderoso, el que vive y el que estuvo muerto. Ahora bien, tales pasajes como Romanos 9:5, que nos dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hay muchos pasajes que sí demuestran de que Jesús es Dios Todopoderoso, tales como Hebreos 1:8, que nos dice: más del Hijo dice tu trono, oh Dios. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el verso número 6 de la Biblia, traducción de la cuarta edición, perdón, de la Biblia textual cuarta edición, traduce literalmente, dice: adórenle. No, y está hablando del Hijo. Por lo tanto, se demuestra este pasaje de que Jesús es Dios. También, como estamos hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, Jesús es omnisciente, tales como Mateo capítulo 9, verso 4, dice que Jesús conocía los corazones de los fariseos. Por lo tanto, aquí se demuestra la omnisciencia de Cristo. Y en Mateo capítulo 22, versículo 18, dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Por lo tanto, Jesús es omnisciente. Jesús también es omnipresente. Mateo capítulo 28, verso 20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y lo interesante, ¿no?, que los discípulos reconocían que Jesús es Dios. Y de esta Biblia, que es la misma Biblia de los que utilizan los testigos de Jehová, la Biblia traducción Nuevo Mundo, en Juan 20:28, donde Tomás se le acerca a Jesús y le dice: Señor mío, mi Señor y mi Dios, dice. Y lo curioso es que Jesús no reprende a Juan, a Tomás. Por lo menos dijera: no me llame a mí Dios, porque no soy. Eso lo tendrá que demostrar el señor Fran Enrique también. Bien. ¿Cuánto tiempo me queda, Alex? Perfecto, 1 minuto. Bien. En Génesis, capítulo 1, verso 26, sí, desde un inicio, por eso digo que está una revelación progresiva, la doctrina de la Trinidad, como en Génesis, capítulo 1, verso 26, de esta misma Biblia, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿quién es el que está hablando? El que está hablando es Dios. ¿Y a quién está hablando? Él está hablando a sí mismo, porque dice: y dijo Dios. Ahora, obviamente que las personas que corresponden a la deidad misma, ¿será que él hablaba con los ángeles? Yo lo dudo. ¿Será que quién es el que tiene atributo de crear? El que tiene atributo de crear es Dios, y utiliza esta expresión que está en plural, ¿no? Ahora pregunto, ¿será que los ángeles tienen atributo de crear? No, lo dudo mucho. Ahora,
¿Será que todos somos hechos a la imagen de los ángeles? Lo dudo. Y en el Salmo, capítulo 95, versículo número 6, dice, bien, se termina el tiempo, ¿no? Gracias, gracias. Tienes apagado tu micrófono. No sé si... ¿Estás ahí, Ale? Se congeló la... Alex, perdón, vamos a esperar que entre, ¿no? Parece que la mala señal lo sacó del... Sí, sí. ¿Tienes algún cronómetro ahí? Ah, bueno, ya entro ya. Hello. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Serán los audífonos. Bueno, te decía que en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo para tus 10 minutos de refutación. Muy bien. Bueno, el señor José Flores destacó 18 puntos y los 18 puntos los apunté con su refutación. Primeramente, él habló que la definición trinitaria es uno en esencia en tres personas. No aparece en la Biblia esa expresión. Eso es una expresión filosófica, teológica, que se ha inventado la Trinidad, pero uno en esencia en tres personas no aparece. La palabra esencia me gustaría, aplicado a las tres personas, me gustaría que José Flores muestre un texto donde aparezca la palabra esencia aplicado a estas tres personas. También él habló que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la misma naturaleza. Me gustaría que me buscara un texto, José Flores, que el Espíritu Santo se le aplique la palabra naturaleza al Espíritu Santo. También en el quinto punto dice el único Dios en esencia. La expresión único Dios en esencia, ¿me la puedes mostrar en la Biblia? Por favor, necesito el texto. El sexto punto, él habló de la omnipresencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me gustaría también que me muestres un texto donde el Espíritu Santo se le aplique ese título de omnipresente, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra omnipresente aparece en la Biblia. Me gustaría que muestre aquí a las personas la palabra omnipresente. El punto octavo, el Espíritu Santo, tú dijiste que Dios es un ser. Bueno, a mí me gustaría que tú me muestres con la Biblia que el Espíritu Santo es un ser. La palabra ser aplicada al Espíritu Santo. El noveno punto dice la Trinidad es 100% bíblica. 100% bíblica. Bueno, a mí me gustaría que tú me muestres cuando Cristo estuvo en la tierra, como el Dios encarnado, era 100% Dios. En todos los textos, en todos los aspectos. Tienes que demostrarlo. El décimo punto, él habló de Deuteronomio 6:4 con relación a Mateo 3, 6 y 7, de las tres personas. Pero es que realmente, cuando la Biblia dice en Mateo 3, 6 y 7 que el Espíritu Santo bajó, no bajó como persona, bajó como paloma. Y en Lucas 3:22 dice que bajó de forma corporal de paloma, no de persona. Si no, el texto dijera bajó de forma corporal de persona. La palabra antropo o prosopon en griego significa persona, varón, hombre,
Y estos dos términos nunca se le aplica al Espíritu Santo. O sea, prosopon y antropo. Sin embargo, la palabra antropo se la aplica al Padre y al Hijo, pero nunca al Espíritu Santo. Me gustaría que busque la palabra prosopon y antropo aplicado al Espíritu Santo. Entonces, el número 12, el punto número 12, tú dijiste que la Trinidad es uno en carácter, esencia y naturaleza. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Así mismo, literalmente, uno en carácter, esencia y naturaleza. El punto número 13, tú dijiste que Jesús es Dios Todopoderoso basado en Apocalipsis 1.8. Es que el contexto del versículo 4 te dice que el que es, el que era y que ha de venir, que aparece en el 1.8, es el Padre, no es el Hijo. Porque en el 1.4, si lo puedes buscar ahí en cualquier traducción bíblica trinitaria, te hace la diferencia del que es, el que era y que ha de venir y de Jesucristo. Está haciendo una separación entre Jesús y el que es el que era de venir. Pero si no te convence el versículo 4 del capítulo 1, entonces el capítulo 4, versículo 8 de Apocalipsis, dice que santo, 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 según Isaías 6.3, es el Padre, Jehová o Yahvé, según algunas traducciones, el que es, el que era, el que debe venir. Así que refuta tu argumentación de Apocalipsis 1.8. Aparte, en el versículo 7 hay un amén, hay un cambio de idea. Todo ojo lo verá, dice el versículo 7, pero el versículo 7 termina con un amén. No se refiere a Jesucristo. Hay un cambio abrupto ahí entre el versículo 7 y el 8. Muy bien, ese es el número 13. El número 14, punto 14 que tú citaste, Apocalipsis 1, 17 y 18, o Apocalipsis 2, 8, donde llama a Jesús el primero y el último. Pero Isaías 44, 6 llama al Padre primero y el último, el eterno. Pero sin embargo, en Apocalipsis 1, 17 y 18, la palabra primero y último no es igual que Isaías 44, 6, porque está relacionado primero y último con la muerte y resurrección de Cristo. Así que primero, ¿verdad? En morir a vida inmortal. Y en Habacuc 1.12 dice que Dios no puede morir. Y si Cristo murió, contradice lo que dice Habacuc 1.12. Entonces Habacuc 1.12 es un mentiroso. El profeta Habacuc es un mentiroso porque dice que Dios no puede morir y Cristo murió. El Dios encarnado murió, según Apocalipsis 17 y 18. El número 15, citaste Romanos 9.5, pero en Romanos 9.5 hay traducciones trinitarias que te refutan, porque Romanos 9.5 es una doxología al Padre. ¿Ok? El Nuevo Testamento de Fuenterrabia, varias traducciones dice que el Dios de los siglos es el Padre, no es el Hijo. Y no voy a entrar ahora en lo que tiene que ver con el griego, ¿no? Quizás en la pregunta. Citaste Hebreos 1.8, el punto número 16. En Hebreos 1.8, tú dices, tu trono, oh Dios, pero hay traducciones que no dice tu trono es Dios. ¿Me entiendes? Hay traducciones que dice que Dios es tu trono. Lo dice al revés. Pero aparte, el versículo 9 dice que Dios te ungió. Entonces, si Cristo es Dios, el Todopoderoso, en Hebreos 1.8, entonces en Hebreos 1.9, ¿cómo tú respondes? Donde dice que Dios ungió a ese Dios. Estamos viendo un Dios que unge a otro Dios. Y si Dios, el Padre y el Hijo, es el mismo ser, como tú lo dices, ontológicamente, en esencia, naturaleza y sustancia, entonces ese mismo Dios, dentro de ese mismo Dios, estamos viendo la primera persona ungiendo a la segunda persona. ¡Wow! Increíble. Pero citaste Hebreos 1.6, ¿verdad? El punto número 17. Hebreos 1.6, para que lo sepas bien, el Nuevo Testamento Trinitario, Pablo Belson pone rendir homenaje por proscuneo, que aparecen en Hebreos 1.6. También la nueva Biblia de Jerusalén pone rendir homenaje. Así que dos traducciones trinitarias, como Pablo Belson y la nueva Biblia de Jerusalén, te refutan. No dice oración. Hasta más, es un verbo imperativo. Proscunesatosan es un verbo imperativo de mandamiento. O sea, Dios es el que está mandando a los ángeles a rendir homenaje al Padre. Entonces estamos viendo una división en el Dios ser sustancial, esencia y naturaleza, dividido entre sí. La primera persona está mandando a la segunda persona a que los ángeles, mejor dicho, la primera persona está mandando a los ángeles a que adoren a la segunda persona de la Trinidad. Wow, interesante. Pero, ¿y por qué el Espíritu Santo nos adora? Me gustaría que muestres un texto
donde el término proscuneo se lo aplica al Espíritu Santo. No lo vas a encontrar nunca. Muy bien. Entonces citaste el punto número 17, Juan 20:28, donde Tomás le dice, mi Dios y mi Señor. Bueno, y tú dices que no lo reprendió. Bueno, ¿y por qué cuando Jesucristo en Juan 10:34 le dice a los fariseos, ustedes son dioses? ¿Por qué los fariseos no reprendió a Jesús? Oye, tú estás en politeísmo, estás cayendo en apostasía. Lo mismo yo puedo hacer contigo con Juan 20:28. En Juan 10:34 Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes son dioses, Elohim, Seoi, en plural. ¿Te das cuenta que es incongruente lo que tú estás afirmando? Si Tomás creía que Cristo era Dios porque le dijo Dios mío, entonces Cristo entendía que los fariseos eran dioses. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son dioses. El punto número 18, ya final, Génesis 1:26, dijiste que Cristo, en el plan de Dios, dice que creó a imagen de Dios, ¿no? Y tú estás diciendo que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué entonces dice que ahí está la pluralidad? Bueno, esa misma técnica, esa misma filosofía, yo te la puedo invertir con el texto, con el pasaje bíblico, donde Jesús le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo a Jesucristo, somos muchos. ¡Wow! ¿Y cuántos demonios tenía el endemoniado? ¿Uno o una legión? Entonces, ¿cómo el demonio va a decir, somos muchos? Está hablando en plural. ¡Wow! Entonces, el demonio se componía de varios demonios en un mismo demonio. ¿Viste que el argumento de Génesis 1:96 no te sirve? Entonces, el demonio está hablando en plural. El demonio tenía que haberle dicho, no, yo pertenezco a la legión, porque entonces toma la atribución, ¿me entiendes? Del demonio decir somos muchos, ¿verdad? Entonces, ese argumento de Génesis 1:96 no te sirve. Pero hasta más, Cristo es un Dios funcional. Cristo es un Dios como los ángeles. Cuando tú vas al Salmo 138:1, Salmo 8:5, ya está ahí. Ya. Son dioses. La palabra Elohim aplicada a los ángeles. Ya. Eso es lo que quería afirmar. Muy bien, saludos a los 30 que ya están conectados, sigan conectándose. Saludos a los que están apoyando ahí a José Flores. Eviten tanto a hominem, por favor, en el chat, porque serán bloqueados el que prosiga en esa actitud. Bueno, hablando de José Flores, vamos con José Flores hasta Nicaragua, vamos con sus 10 minutos de refutación. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Adelante. Adelante, mis 10 minutos. Bien, aquí la pregunta que radica, ¿no? Lo del debate. Si es bíblica la doctrina y la Trinidad, la respuesta es sí. ¿Por qué es bíblica? Porque bíblico es todo aquello que está relacionado a lo que tiene que ver a la Escritura. Una cosa es que la podamos entender y otra cosa es que no. La doctrina. Primero procedo a refutar lo que él expuso en su tiempo de exposición. Parte con una falacia, la falacia de francotirador, atacando pasajes que yo ni por cerca he citado y aún adelantando más cosas que yo no he dicho. Primero citando de Primera de Juan 5:7, yo ni por cerca cité ese pasaje, porque ni siquiera había expuesto, entonces no sirve ese tipo de argumento. Ahora, él dice que lo de la Trinidad está plasmado en los padres de la iglesia. Falso, falso. Estaba mucho antes de los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Lo creía Clemente de Roma, lo creía Policarpo de Esmirna, lo creía Atenágora, etcétera, etcétera, etcétera. Le invito a mi oponente que estudie lo que dice el diccionario de la iglesia primitiva, compilado por Brian Gray y editado por Antonio Hurtado, que se dirige a la página 176. Está mucho atrás de los padres de la iglesia. Los padres apostólicos sí lo creían, y los padres apostólicos eran discípulos directos de los apóstoles, porque estos fueron los que sucedieron después de la muerte de los apóstoles. ¿Quién fue el último apóstol? Fue Juan. Por lo tanto, está refutado. Bien, él dice que los judíos no creían en el misterio de la Trinidad, pero ¿cómo van a creer en el misterio de la Trinidad? Ni siquiera reconocen a Jesucristo como Mesías.
¿cómo van a entender este misterio? Él mismo lo dice, los judíos no creían el misterio de la Trinidad, por supuesto, porque para ellos es un misterio, al igual como no creen en los 27 libros del Nuevo Testamento, que usted los considera canónicos, ¿no? Curioso. Bien, comete la falacia de francotirador, luego citando Deuteronomio 6:4, cuando dice dejar unidad compuesta, cosa que yo ni por cerca hice mención. Lo cité como referencia de que sí creemos en un solo Dios, porque la doctrina de la Trinidad es monoteísta, y no raya en el triteísmo. Bien, él dice de que los apóstoles no eran trinitarios. Le cité lo que dice en la bendición apostólica, la comunión de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, sí eran. Y también, no solo eso, también Mateo, que fue discípulo de Jesucristo, en el capítulo número 3 y en el capítulo número 28, versículo 19, ahí está la Trinidad. De hecho, incluso le cité también lo que dice, hay muchos pasajes, tales como 2 Corintios 13:14, que ya le cité, también en la muerte de Esteban, ahí está la Trinidad, en el bautismo de Jesús, las tres personas divinas. También recalcar, ¿no? Como dije, que esta doctrina es progresiva en las escrituras, ¿no? Y no solo eso, también que lo comprueba que esta doctrina sí lo creían los primeros cristianos, los primeros 3 siglos del cristianismo, es decir, mucho antes del catolicismo romano, para que luego no estén diciendo ahí en el chat, no, que se lo inventó el catolicismo, que sigan un dogma del catolicismo. Está mucho antes de que la iglesia se uniera con el Estado, de que el cristianismo se uniera con el Estado. Lo comprueba la Didache en el capítulo número 7, en el inciso 1, y está en el siglo 1, del año 68 aproximadamente, según muchos historiadores, inclusive mucho tiempo atrás, del año 70. Curioso, ¿no? También lo creía Policarpo en el siglo II, y esto lo comprueba Historia del Cristianismo, Justo de González, en la página 82, y también está en el credo apostólico, en la forma bautismal. Así que mi oponente no tiene ni la más remota idea de en qué consiste esta doctrina. Bien, él dijo que Pablo, cuando inicia sus cartas, dijo en la salutación del Dios y Padre y del Dios, saludo del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Es que mi oponente no tiene ni idea de la naturaleza teantrópica de Jesucristo. Y lo curioso, ¿no? Que él dice que Jesucristo ya había resucitado y está en el cielo, y aún así Pablo le llama Padre del Señor Jesucristo, porque Jesucristo siempre permanece su unión hipostática, ¿no? La unión de las dos naturalezas, humana y divina. Bien, me cita de lo que dice Apocalipsis 1:1. Bueno, estimado, lo que pasa es que hay un orden, porque si bien es cierto, Jesucristo, teniendo su unión hipostática, Él es nuestro mediador, y en este orden, el Padre le entrega la revelación a Jesucristo. No es que Jesucristo tuvo revelación, el Padre le entrega la revelación a Jesucristo para que luego Jesucristo se le entregue al ángel, y el ángel se le entrega a Juan, y Juan se le entregue a las 7 iglesias, en este orden, ¿no? Bien, no descarta absolutamente para nada, y tampoco no rebaja tampoco del puesto de Jesucristo. Bien, me cita de lo que dice del capítulo número 5, de lo que dice Apocalipsis, pero bien, en ese mismo capítulo se nos dice que Jesucristo se nos presenta, porque él dijo que ahí Jesucristo es rebajado. Bien, lo vamos a refutar muy fácil. Jesucristo es presentado como un cordero. ¿Quién es el cordero ahí? El cordero inmolado es Jesucristo. Y dice que tenía 7 cuernos. ¿Qué representa el número 7 en profecía? Plenitud, perfección y totalidad. Y ahora bien, ¿qué significa poder? Perdón, ¿qué significa cuerno?
significa poder. Por lo tanto, Jesucristo tiene la plenitud del poder y esto demuestra de que Jesús es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Jesucristo no está rebajado y el señor Fray Enrique está refutado. Bien, me cita de lo que dice Mateo capítulo 24, cuando Jesucristo dijo que el día ni la hora nadie lo sabe. Pues que por supuesto Jesús en su naturaleza humana tenía ciertas limitaciones. Por eso es necesario entender la naturaleza teantrópica de Jesucristo. Eso no descarta para nada y no refuta para nada la doctrina de la Trinidad. Bien, comete en su tiempo de contrarrefutación o su refutación la falacia de condición, que yo le muestre, dice un pasaje literal donde nos diga que la esencia es aplicada a las tres personas. Es que eso se demuestra desde Génesis hasta Apocalipsis, no necesariamente en un solo pasaje, y eso raya en lo que se le llama la falacia de condición. Bien, me dice del Espíritu Santo que le demuestre que la naturaleza, se le aplica el Espíritu, ¿qué naturaleza estamos hablando? De que Dios en su naturaleza es espíritu. Por supuesto, Dios en su naturaleza es espíritu. ¿De qué manera quiere que se lo explique? Bien, ¿cuánto tiempo me queda? 1 minuto y medio. Bien, cuando nosotros hablamos del ser, señor Fray Enrique, cuando nosotros hablamos del ser, estamos hablando del existir. No nos estamos refiriendo a una persona de carne y hueso, o no estamos refiriendo a la persona. Por eso decimos que tres personas en un solo ser. Bien, ahora me cita de lo que dice de Habacuc, de Hebreos capítulo 1, donde un Dios unge a otro Dios, ¿no? Paradójico, pero es que la palabra Dios es una palabra homógrafa, ¿no? Y la palabra Dios significa ser supremo. Por lo tanto, no descarta para nada la doctrina de la Trinidad. Bien, me cita ahora de lo que dice Génesis 1.26. Bueno, de lo que yo cité, sí hice referencia a lo que dice Génesis 1.26, pero es necesario entender. No sé de qué manera los señores testigos de Jehová lo aplican. ¿Será que está hablando con ángeles? Yo sí creo de que está hablando Dios mismo, porque es así mismo quien se está hablando. Dijo Dios, hagamos. Ahora, si está hablando con los ángeles, si eso es lo que cree el señor Fray Enrique, yo le pregunto, ¿será que los ángeles tienen atributo de crear? Yo lo dudo. Y por ende, en el Salmo capítulo 95, verso 6, dice, venid, adorémonos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Por lo tanto, Jehová es nuestro hacedor. Y en el Salmo capítulo 100 dice, reconoced que Jehová nos hizo. Cuando hablo de Jehová, me refiero a la persona de Dios que es autoexistente. Gracias. Muy bien. Ya hemos llegado a la parte final de refutación, de exposición, refutación. Ahora vamos con lo que son las preguntas intercaladas. Vamos a saludar a los que están ahí. Ángel Gabriel, Roberto Zavala, ¿quién más anda por ahí? Bueno, los que están ahí, Gina. Bueno, Gina ya la habíamos saludado, pero bueno, doble saludo para Gina. Bueno, vamos con la primera pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Muy bien, José. Según 1 Timoteo 3:16, dice que Dios se manifestó en carne. Dios. Ahí no menciona la palabra Jesús. Dios. Ese Dios, para ti, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Dios se manifestó en carne. ¿Por qué contradice lo que dice 1 Juan 4:12? Que a Dios, no dice 1 Juan 4:12, no dice Jesús ni el Espíritu Santo, dice Dios. En 1 Timoteo 3:16 dice Dios y en 1 Juan 4:12 dice Dios. O sea, Dios se manifestó en carne, pero 1 Juan 4:12 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué esa contradicción en la doctrina trinitaria? Explícame eso. Muy bien, José Flores, si entendió la pregunta, tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Adelante. Esa pregunta es muy fácil, ¿no? Porque Dios cuando habla dice que se manifestó, es decir, se dio a conocer en carne, igual como en la zarza ardiente se dio a conocer como fuego, ¿no? No hay una contradicción. Lo que pasa es que en Juan
nos está hablando de que Dios en su condición de espíritu nadie le ha visto jamás, pero ese Dios se da a conocer o se manifiesta en carne, no se ve en su espíritu, en su naturaleza espiritual, pero sí se dio a conocer en la carne. Esa es mi respuesta. Creo que esa fue su respuesta, 40 segundos. Vamos con los 2 minutos de refutación de Fran. ¿Estás listo, Fran? Sí. En 1 Juan 4:12 dice que Dios no fue visto por espíritu. ¿Dónde aparece la palabra espíritu? Neuma. Ahí en 1 Juan 4:12. Son inventos tuyos. No respondiste a la pregunta. La pregunta es bien clara, porque la palabra Dios en 1 Timoteo 3:16, tú sabías, Flores, que la palabra Dios es falsa, que viene del texto recepto. Y tus traducciones modernas ahora, Reina Valera, la versión internacional, pone Él fue manifestado en carne. Por eso es la contradicción. Entonces, Dios, ese Dios que aparece en 1 Timoteo 3:16, según la Reina Valera del 60, que es un ser compuesto por 3 personas diferentes, está contradiciendo lo que dice Juan en 1 Juan 4:12 y en Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás, ni en carne, ni en espíritu, ni en nada. José, ni en carne, ni en espíritu. Nada, jamás. 1 Juan 4:12 dice, jamás nadie ha visto a Dios, jamás. Sea en espíritu, sea en carne. El ser humano. Aparte, ¿vieron a Cristo? Si Cristo es Dios, entonces Juan, el apóstol, es un mentiroso. Porque está diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y si Cristo era el Dios encarnado de Mateo 1:23, Dios con nosotros, si Dios estaba con los apóstoles en carne y en espíritu también, entonces contradice lo que dice Juan. Entonces Juan está apostatando de la fe. Juan, siendo trinitario para ti, entonces es un apóstata. Está contradiciendo su propia palabra que inspiró. Y si Dios inspiró a Juan, entonces Dios es un mentiroso. Porque Dios mandó a Juan, ¿verdad?, a escribir. Tiempo. En 1 Juan 4:12. Muy bien. Vamos con lo que sería la primera pregunta de José. Adelante, José. Bien, bajo este mismo contexto del debate si es bíblica la doctrina de la Trinidad, me voy a especificar en este momento en el Espíritu Santo, ¿no? Porque estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas divinas. Bien, mi pregunta para usted, señor Frank Enrique, es la siguiente. ¿Cómo consideraban los cristianos primitivos al Espíritu Santo? ¿Lo consideraban personal o impersonal? Es muy fácil la pregunta. Adelante. Muy bien, Fran, tienes 2 minutos para responder. Adelante. Impersonal porque Moisés, que escribió la Torá, el Pentateuco, de los primeros 5 libros, en Génesis 1:2, ¿verdad? Moisés utilizó el término rúa. Y el término rúa, la definición primaria es viento. No es espíritu, porque la palabra espíritu viene del latín, y el latín no existía en la época de los israelitas. ¿Sabías eso, José? Así que Moisés conocía muy bien el término rúa, que es viento, aire, movimiento, viento. Ese es el significado primario básico de la palabra rúa. El significado básico de rúa no es espíritu, porque la palabra spirit viene del latín, de la Vulgata latina. ¿Ok? Así que ningún profeta utilizó palabras contextuales que el Espíritu Santo sea una persona. La palabra persona en hebreo es ish, panim y nefesh. Estos 3 términos hebreos, si Moisés creía que el Espíritu Santo era una persona, no hubiera utilizado en Génesis 1:2 la palabra rúa, hubiera utilizado la palabra ish en Génesis 1:2, panim y nefesh.
La persona del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Utilizó rúa, porque la palabra rúa no es traducido por persona. Entonces, ¿por qué no utilizó ish, pani y nefesh? Por ejemplo, en la Septuaginta griega hubiera aparecido, los que escribieron la Septuaginta griega hubieran utilizado la palabra prósopo o antropo, ahí en Génesis 2. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Verdad que tú no sabías eso, eh? Desconoce completamente esas terminologías hebreas y griegas. O sea, en el hebreo, Génesis 1:2, ya, muy bien. Muy se hubiera utilizado esos términos. Hasta aquí. Muy bien, vamos con lo que serían los 2 minutos de reputación de José. Adelante, José. Gracias. Bien, a pesar de que mi pregunta fue muy fácil, mi oponente no respondió a lo que se le preguntó. Yo no pregunté de qué manera entendía Moisés, o si el Rúa significa persona. Mi pregunta fue directa: ¿cómo consideraban los cristianos primitivos, cómo creían o cómo entendían al Espíritu Santo, como persona o impersonal? Bien, no sé por qué él hace alusión, no, el Rúa, si él sabe muy bien que el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, se escribió en griego, por lo menos que me hablara del neuma, y ya tiene mucho significado. Puede ser viento, puede ser aliento, soplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, ustedes que nos están viendo, quiero demostrarles, ¿no?, que los cristianos primitivos no consideraban al Espíritu Santo, no entendían al Espíritu Santo como impersonal. ¿Cómo veían ellos al Espíritu Santo? ¿Lo veían como algo o lo veían como alguien? No lo veían como algo, lo veían como alguien. Hechos capítulo 5, versículo número 3. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentir al Espíritu Santo? Y en el verso número 4 dice que no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Por lo tanto, consideraban al Espíritu Santo como alguien y no como algo. Y estoy leyendo, ¿no?, de la misma Biblia que utilizan ellos, de la Biblia traducción Nuevo Mundo. Lo interesante es que también Clemente de Roma consideraba al Espíritu Santo como persona. Tiempo. Él nos dice... Bien. Tiempo. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas. Vamos con lo que serían la segunda pregunta de Fran. Adelante, Fran. Muy bien, mi segunda pregunta es directa, como tú dices, que fue directa la tuya, ¿no? Según en Hechos 5, 3 y 4, sobre el pasaje de Ananías y Zafira, que ya has mencionado 2 veces en la exposición, ahora en la respuesta a esta pregunta, dice que no se le puede mentir al Espíritu Santo. La expresión mentirle al Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo es una persona, sí o no, o por qué. José, ¿entendiste la pregunta? Sí. Ok, tienes 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Es muy fácil de comprobarlo, ya que el mismo Pedro dice de que mentirle al Espíritu Santo, él mismo dice que mentirle al Espíritu Santo no es mentir al Espíritu Santo, sino a Dios. Entonces, ¿por qué? Por la sencilla razón de que no consideraban como algo, sino como alguien. Y eso demuestra de que sí, por supuesto, los cristianos primitivos sí creían en el Espíritu Santo como persona y no como un ente impersonal. Porque Pedro sería un descabellado, un loco decir esto. ¿Se imaginan el tipo de relación que Pedro hace? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí mismo, bajo ese mismo contexto, se queja al Espíritu Santo. Por lo tanto, sí demuestra que es una persona. Pero cuando hablo de persona, no me estoy refiriendo a una persona de carne y hueso. Me estoy refiriendo a la subsistencia en el alcance del ser, porque esa es la definición. Bien, y también sí los creían muchos cristianos, como Clemente de Roma ya cité. Muchas gracias, esa es mi respuesta.
Muy bien. 1 minuto y 20 segundos se llevó para responder. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Fran. Adelante, Fran. Bueno, nuestro amigo José afirmó categóricamente que el Espíritu Santo es una persona porque no se le puede mentir. Bueno, ¿y cómo tú me explicas a mí, Santiago 3:14, que Santiago dice que no podemos mentir a la verdad? Entonces la verdad es una persona espiritual, igual que el Espíritu Santo. Y la misma palabra que aparece, la misma palabra griega, el mismo término griego, pseudomai, que aparece en Hechos 5, es la misma que aparece en Santiago 3:14. Entonces estamos viendo dos personas espirituales, el Espíritu Santo y la verdad. ¿Verdad? La verdad es una persona espiritual. ¿Se puede mentir a la verdad? ¿La verdad es una persona? No, es una personificación, lo mismo que Pedro personificó al Espíritu Santo. No se le puede mentir al Espíritu Santo. Pero no obstante, la palabra espíritu, ya te había dicho que la palabra espíritu es latina y los apóstoles escribieron en griego, no en latín. ¿Cuál es la palabra griega que aparece ahí? Neuma. ¿Cuál es el significado de la palabra neuma? Aire, viento, soplo, hálito. Entonces, tú dices que es alguien, pero es que el viento es algo, el hálito es algo, el aire es algo, el soplo es algo, no es una persona. Así que Pedro conocía muy bien la terminología de la palabra neuma, neumasi, neumatos, neumáticos, que son términos griegos que el significado es impersonal. Yo ahora puedo traducir viento. No mentáis contra el viento. La palabra espíritu la puedo yo cambiar por el viento. Entonces el viento es una persona, porque no se puede mentir contra el viento. El viento es una persona, José. Ese es el significado semántico de la palabra neuma, que aparece en Hechos 5, 3 y 4. Pero acuérdate que Santiago 3:14 personifica a la verdad. No mentir contra la verdad. Muy bien, 2 minutos, 3 segundos. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de José. Adelante, José. Muy bien, bien. Esta pregunta es sencilla, ¿no? Igual. Bien, señor Fran Enrique, ¿cómo consideraban los cristianos primitivos a Jesús? ¿Lo consideraban Dios Todopoderoso o ellos consideraban a Jesús como hombre inferior al Padre? Adelante. ¿Sí entendiste, Fran? Adelante, Fran, tienes 2 minutos. Oye, es una pregunta fácil. Mira, te voy a mencionar un solo cristiano, Pablo. Pablo consideraba que Jesucristo no era el Dios Todopoderoso, que era el mediador. ¿Me entiendes? 1 Timoteo 2:5 es el mediador entre Dios y los hombres, es el mediador. ¿Cómo Dios, siendo Jesús, va a ser el mediador? ¡Wow! Interesante. Y ya 1 Timoteo 2:5, ya Cristo estaba en el cielo, ya había ascendido al cielo, no estaba en la tierra. Cristo sigue siendo el mediador en el cielo. Dios siendo el mediador entre Dios y los hombres. Hay un mediador que es Dios, Hijo, que media entre Dios Padre y los hombres. ¿Qué clase de paradójico es la enseñanza? Pero Pablo, que no pudiste refutar eso, Pablo en sus cartas iniciales menciona que Cristo es el Hijo de Dios y Dios es el Padre y Dios de Jesucristo. Y Jesús en Revelación 3:12 llama mi Dios al Padre, estando en el cielo. ¿Cómo Jesucristo siendo Dios en el cielo va a llamar a mi Dios? A él mismo se estaba llamando mi Dios. Él mismo se estaba llamando mi Dios. No, él tiene un Dios superior. Entonces, si Cristo está llamando a Dios, mi Dios, es que el Todopoderoso no es Cristo. Porque Cristo está rebajado en el cielo, está subordinado al Padre, según 1 Corintios 15, 28 y 29, donde dice que él se exceptúa de aquel que le sujetó todas las cosas. Wow, entonces Cristo en el cielo está subordinado. Como Dios, el Dios encarnado, Emmanuel, va a estar subordinado a otro Dios, o va a estar subordinado a él mismo. Es contradictorio eso, brother. Pero en 1 Corintios 15, 24 dice que el Hijo
Según ustedes, el Dios Hijo le entrega el trono, Tiempo. el reino al Padre. ¡Wow! Interesante. Muy bien, vamos con los dos. Adelante, José. Bien, gracias. Bien, lamento mucho que mi oponente no conozca la naturaleza teantrópica de Jesucristo, ¿no? No hay una contradicción, señor Frank Enrique. Lo que hay que hacer es una distinción para no crear confusión, ¿no? Porque Jesucristo, si bien es cierto, para Pablo dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres, por supuesto. Como ya le he dicho, la naturaleza teantrópica de Jesús, de que Jesús en su naturaleza humana, o como le quiera llamar la doctrina de la unión hipostática, en su naturaleza humana sí tiene ciertas limitaciones. Y en ese sentido, por eso muchos pasajes van a encontrar de que sí está esa subordinación al Padre. Por supuesto, Jesucristo en ese estado humano y divino es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Ahora, la pregunta que yo formulé es, ¿cómo consideran los cristianos primitivos a Jesucristo? Lo consideran como Dios Todopoderoso, por supuesto. Y el mismo Apocalipsis que usted hizo mención del mismo capítulo número 5, lo refuta fatalmente porque usted dijo que ahí Jesucristo está rebajado. Es completamente falso, irónico, porque ahí Jesucristo es presentado como el Cordero. El Cordero es Jesucristo y tiene 7 cuernos. Número 7 representa plenitud, totalidad y perfección. Y cuerno representa el poder. Por lo tanto, Jesucristo tiene la plenitud del poder. Y también lo comprueba la carta a Diogneto del siglo II en un libro llamado, bueno, ahí dice a Jesucristo llamado artífice y creador del universo. Esto demuestra de que si los cristianos, el siglo I, siglo II, siglo III, mucho antes del catolicismo romano, sí creían de que Jesucristo es Dios todopoderoso. Usted no me ha refutado con un contexto histórico, no, sino con su interpretación. Muchas gracias. Muy bien, vamos con lo que sería la tercera pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Muy bien, basado en el pasaje que tú citaste de Apocalipsis 1, donde los 7 espíritus, los 7 cuernos representan en Jesucristo toda la plenitud de poder, ¿verdad? Y no está rebajado, es el Todopoderoso. ¿Por qué razón Cristo, si tiene todo el poder, como dice Mateo 28, 18, según un texto muy utilizado por ustedes los trinitarios, a mí ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Por qué razón en Daniel, esta profecía mesiánica, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, Cristo recibe honra, poder, dignidad, estando en el cielo? ¿No contradice esto lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, de los 7 espíritus, los 7 cuernos? Necesito la respuesta. Hay una contradicción ahí, en Daniel 7, 13 y 14 y Apocalipsis 1. Muy bien, vamos con los 2 minutos de respuesta de José Flores. Adelante. No, que especifique más la pregunta. ¿Cómo es la pregunta? No la entendí muy bien. Vamos, Frank. Tu micrófono está apagado. Tu micrófono, Franklin. Frank, tu micrófono. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, tú citaste que los 7 cuernos y los 7 espíritus, que es la plenitud del poder de Jesucristo como todopoderoso, ¿verdad? Cristo no está rebajado. Pero el pasaje de Daniel 7, 13 y 14 contradice el argumento tuyo. ¿Me entiendes? Sacándolo fuera de contexto, donde Jesús, como el Hijo del Hombre, recibe honra, recibe poder, ¿verdad? En el cielo. ¿Por qué esta contradicción en Daniel 7, 13 y 14 y Apocalipsis 1? Responde esa pregunta. Bien. Y 2 minutos. Creo que tiene problemas con el internet. Ale, vamos a esperar que entre de nuevo. Vamos a esperar.
Muy bien. ¿Sí entendiste la pregunta, José? ¿Ahora sí? Sí, sí. Ok, tienes 2 minutos para responder. Adelante. Gracias. Bien, no hay una contradicción, señor Frank Enrique, y tampoco corregirlo, no cité de Apocalipsis capítulo 1, es de Apocalipsis capítulo número 5. No hay una contradicción, porque lo que pasa es que en Daniel, cuando es presentado a Jesucristo como Hijo del Hombre, es por la sencilla razón. Bien, explicar esto, que Hijo de Hombre en su estado humano, ¿no? Como el Hijo obediente. Y esto claramente, de hecho, que es una profecía. Y ya Jesucristo es exaltado, por supuesto, después de que Él resucita, después de que Él desciende a los cielos, ¿no? Pero esto no descarta absolutamente para nada la divinidad del Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso, tal como se lo comprueba el mismo Apocalipsis capítulo 5, que es presentado como un cordero con 7 cuernos, la plenitud del poder. Gracias. Muy bien, 1 minuto. Bueno, vamos a lo que sería la refutación de Frank. ¿Está listo, Frank? Sí. Adelante. Bueno, José, tú sabes que la pregunta es contundente. No pude responder nada. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo 28, 18 dice, te lo voy a leer textualmente, como dice, para que te des cuenta que Jesucristo, estando en la tierra, no era el Dios Todopoderoso. Y después, cuando asciende al cielo, tampoco era Dios Todopoderoso. En Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y le dijo a los apóstoles, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. ¿Cómo? Que Cristo recibió autoridad. ¿De quién? Si Cristo es Dios y Cristo es la segunda persona de la Trinidad, ¿de dónde está recibiendo esa autoridad, ese permiso? ¿De quién? Si Él es todopoderoso, no necesita que nadie le dé poder. Del Padre, ¿verdad? ¿Viste que no es Dios todopoderoso en la tierra? ¿Y por qué no es Dios todopoderoso después cuando asciende al cielo? Porque Él tiene un Dios, Apocalipsis 3:12. Y en Apocalipsis capítulo 5 dice que Él recibe de la mano derecha un rollo de 7 sellos. No tiene autoridad porque Él nunca ha tenido ese rollo de 7 sellos. O existe algún texto donde Jesús tenga el rollo de 7 sellos. Así que Él no poseía ese rollo. Si yo te doy algo es porque tú no lo poseías. No lo tenías. Y el Padre en el capítulo 5 le está dando ese rollo, esa autoridad a Jesús. En Daniel 7, 13 y 14, Jesús recibe dominio, autoridad. Entonces, ¿dónde está el poder todopoderoso de Jesús? Porque la profecía mesiánica de Daniel 7, 13 y 14 está hablando de eso. Que Cristo recibe honra, poder, dominio. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que sería la tercera pregunta de José Flores. Adelante, José. Bien, pasado siempre de Hechos capítulo número 5, donde se utiliza la expresión el Espíritu Santo cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y Pedro dice que al mentir al Espíritu Santo le han mentido a Dios, dice. Pero bien, usted me cita del hebreo, ¿no? El término ruach, y usted sabe muy bien que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el término neuma, que traducido, como usted lo dijo, que puede ser soplo, aliento, aire, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si el Espíritu Santo es calificado como algo, en ese caso un viento, también el término espíritu para neuma es aplicado también para los demonios. Y usted sabe muy bien que los demonios, por supuesto, son alguien. ¿Por qué razón usted aplica esta cierta razón? O sea, al Espíritu Santo. O sea, lo aplica al Espíritu Santo como algo. ¿Y por qué a los demonios sí aplica como alguien? Adelante. Muy bien, Frank. Si entendiste la pregunta, tiene 2 minutos para responder. Adelante. Es una pregunta súper extremadamente fácil.
La palabra neuma, neumasin, se la aplica a los ángeles. Claro, los ángeles que fueron expulsados del cielo son los demonios, pero no dejan de ser ángeles. ¿Por qué razón decimos que los ángeles son personas espirituales? Son alguien, no algo. Porque cuando vamos a Job capítulo 1 y capítulo 2 dice que los ángeles se sentaron en la asamblea de Dios y entró el diablo. Y hubo una conversación, ¿me entiende?, con Dios. La Biblia representa a los ángeles con alas, los querubines, serafines, ¿me entiende? Pero ¿dónde la Biblia representa al Espíritu Santo como una persona? En las visiones que tuvieron los apóstoles y los profetas. ¿Tú me puedes mostrar un texto donde el Espíritu Santo esté sentado en un trono con expresiones antropomórficas como se le aplica al Padre? La fisionomía espiritual de persona del Espíritu Santo sentado en un trono con un cetro, como el Padre es representado según Isaías, Jeremías. ¿Tú me lo puedes demostrar? ¿Me lo puedes demostrar la palabra persona aplicada al Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué los profetas y los apóstoles que tuvieron visiones como el apóstol Juan o el apóstol Pablo no vieron al Espíritu Santo representado como una persona espiritual? Los ángeles sí son personas espirituales. Son espíritus, pero son personas espirituales. Porque la Biblia lo dice en Job. ¿Me entiendes? Que tuvieron conversación. Pero ¿dónde la Biblia dice que los apóstoles tuvieron conversación con el Espíritu Santo? ¿Me puedes mostrar un texto donde los apóstoles hayan conversado con el Espíritu Santo? Sin embargo, la Biblia habla de siervos que hablaron con Dios, pero no del Espíritu Santo. Tiempo. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de José. Adelante, José. Bien, no logré alcanzar a escuchar lo último, ¿no? Porque me cayó una llamada. Bien, él mismo lo dijo, ¿no? Que la pregunta fue, ¿por qué si el término neuma o rua, como que se traduce como viento, soplo, etcétera, etcétera? ¿Por qué si se les aplica a los ángeles o a los demonios? ¿Por qué razón no puede ser lo mismo con el Espíritu Santo, ¿no? Que se le aplique como alguien y no como algo. Él mismo lo dijo. Pero bien, sí, al Espíritu Santo sí es presentado como persona, ¿no? Tiene cualidad de persona, tiene intelecto, tiene sentimientos, por supuesto, hablando ya haciendo uso de los antropopatismos, no aplicándole sentimientos humanos a Dios. Pero bien, posee intelecto y posee voluntad. Y él dice ahí mismo y ahí mismo dice en el libro de Hechos, capítulo 5, que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por lo tanto, eso demuestra de que si el Espíritu Santo es alguien y no algo. Y así no creían los cristianos primitivos. Como ya le mencioné, como lo creía Clemente de Roma, que está ligado al cristianismo y fueron discípulos directos de los apóstoles, por lo tanto está refutado. Pero lo interesante, ¿no? Que no, si bien es cierto, sí, no hay un texto literal donde diga que el Espíritu Santo sí está sentado en un trono, al igual como el Hijo. Pero esa ausencia, digamos, de evidencia no descarta absolutamente para nada la doctrina, ¿no? Ya, gracias. Muy bien. Vamos con lo que sería la cuarta pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Muy bien, ya que tú citas mucho a Clemente de Roma, a mí me gustaría que en las obras de Clemente de Roma, ¿me entiendes?, sea en latín o en griego, yo quiero que tú me muestres una foto donde Clemente de Roma haya utilizado la palabra antropos y prósopo aplicado al Espíritu Santo. Si tú me lo muestras, entonces yo voy a empezar a creer que la Trinidad existe y que el Espíritu Santo es una persona. Yo necesito una obra de Clemente de Roma donde aplique el término griego antropos
y prosopon aplicado al Espíritu Santo. No quiero que no, yo quiero la cita, ya que tú lo mencionas tanto. Muéstrale aquí a las personas que yo estoy equivocado. Muéstrale a las personas que Clemente creía que el Espíritu Santo era una persona. Pero estos dos términos, aplicados al Espíritu Santo. Si no lo puedes mostrar, entonces Clemente de Alejandría era un falso. Muy bien, José, tiene 2 minutos para responder. Adelante. Bien, no tengo ninguna foto, por supuesto que no. Y no la tengo. No la tengo del latín ni del griego, por supuesto. Pero sí tengo ciertos fragmentos, ¿no? Porque acá tengo la obra de esos personajes, ¿no? Por acá los tengo. Este personaje dijo lo siguiente, escuche bien, señor Fran Enrique. Y este personaje fue discípulo directo de Juan. Así que no venga a decir aquí, no me lo descarte, por favor, porque ni siquiera fue católico romano. Clemente de Roma dijo lo siguiente: el Espíritu Santo nos llama de esta manera. Escuche, ¿de qué manera lo llama el Espíritu Santo? Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Sí le da cualidades, por supuesto, de humano. ¿Cómo que no es que Clemente de Roma no se está refiriendo al Espíritu Santo? Se está refiriendo como alguien. Y si se refiere como alguien, obviamente es persona. Sería una paradoja, ¿no? Si pensara que fuera algo y se refiera con estas palabras. Sería irónico. Sería irónico. Clemente de Roma refuta fatalmente al señor Fran Enrique. Muchas gracias. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de Fran. Adelante, Fran. José Flores, discúlpame que te diga esto, ni tú mismo te crees las propias mentiras que estás diciendo, bro. No mostraste ningún documento donde el Espíritu Santo, Clemente de Roma, haya utilizado el término antropos y prosopon. Y estás citando una personificación que está utilizando el mismo Clemente de Roma. Porque él mismo en sus obras dice, la escritura dice, la sabiduría dice. Y ya porque la escritura dice y la sabiduría dice, en varios fragmentos de las obras de este padre de la iglesia, él personifica las escrituras y la sabiduría. Entonces, porque la sabiduría habló y la escritura habla, es una persona. Yo puedo utilizar esa misma argumentación contra ti. Si tú dices que Clemente de Roma utilizó aparentemente como si el Espíritu Santo tuviera personalidad, entonces la escritura y la sabiduría tienen personalidad. Wow, interesante. Ningún padre de la iglesia en sus obras utilizó el término antropo y prosopon aplicado al Espíritu Santo. Solamente utilizaron prosopon para conectar la Trinidad en ese sentido, pero directamente al Espíritu Santo, la palabra prosopon ni aparece en la Biblia tampoco. La palabra prosopon aplicado al Espíritu Santo. Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta pregunta de José Flores. Adelante, José. Bien. Mi cuarta pregunta. Bueno, señor Fran Enrique, bajo este mismo contexto, ¿no? Estamos hablando si la doctrina de la Trinidad es bíblica o no es bíblica, y también examinando también lo que creían también los primeros cristianos, ¿no? Que sucedieron después de la muerte de los apóstoles. Bien, ya que me lo he traído, ¿no? A los padres de la iglesia, señor Fran Enrique, perdón, a los padres apostólicos. Señor Fran Enrique, deme un dato histórico que muestre como testimonio y prueba que los primeros cristianos no consideraban a Jesús como Dios. Adelante.
Muy bien, Frank, tienes 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, el título Dios es aplicado no solamente a Jesús, es aplicado a los ángeles y a los seres humanos. Porque la palabra Dios, la etimología de la palabra Elohim y Zeus en hebreo y en griego es poder. Alguien o algo que tiene poder es un Dios. Por ejemplo, el vientre, Pablo habló que el vientre es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Hay una diferencia. O sea, el término Pantocrator, que es todopoderoso y Shaddai, nunca es aplicado, por cierto, a Jesús, porque en Isaías 9:6 dice Elohim Gibor, o sea, Dios poderoso, pero no dice Elohim Shaddai, que es todopoderoso. Si es aplicado, aparece 42 veces aplicado al Padre. Entonces, en Isaías 9:6, el mismo profeta Isaías declara que Jesús no es el Dios todopoderoso, es un Dios poderoso, no todopoderoso. Porque si Isaías entendía que Jesucristo era el Dios todopoderoso, tendría que haber sustituido el término Gibor en Isaías 9:6, sustituirlo por Shaddai. No dice Elohim Shaddai, dice Elohim Gibor. ¿Me entiendes? Los ángeles son dioses. Salmo 138:1 dice que Dios está en la asamblea de los ángeles. Según la Septuaginta griega, en el texto masorético dice delante de los dioses. Los ángeles son dioses funcionales, ¿entiendes? Por función, no por naturaleza. Jesucristo es Dios por función, no por naturaleza. El Padre sí es por naturaleza, no por función. Lo mismo sucede en Éxodo 4:16, Éxodo 7:1, donde dice que Dios constituyó Elohim, plural, numérico, como dicen ustedes, ¿verdad? Está en plural ahí, Génesis, en Éxodo 7:1, lo constituyó Dios. Entonces yo puedo decir que Moisés Dios. Wow. Entonces Cristo es Dios por función, no por Tiempo. naturaleza. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de presentación. Bien, gracias. No tiene evidencia, no tiene prueba. Y quedó demostrado, ¿no? Bien, señor Frank Enrique, una evidencia es razón o argumento que pretende hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Usted no me ha demostrado una evidencia de que sí los padres apostólicos si consideraban o no consideraban o de qué manera consideraban, si consideraban a Jesucristo como un ser inferior al Padre, usted no lo ha demostrado. No le pedí su interpretación. Pero bien, yo sí aquí tengo las pruebas, ¿no? De cómo consideraban los primeros cristianos o los padres apostólicos a Jesucristo. Bien, Ignacio de Antioquía, siglo número 2, dice, porque nuestro Dios, hablando de Jesucristo, porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido en la matriz de María según la dispensación de la simiente de David. A partir de ese entonces todo hechicero y todo encanto quedó disuelto. La ignorancia y la maldad se desvaneció. El reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre. Y escuche bien, en novedad de vida eterna. Clemente de Roma, siglo II. Hermanos, tendríamos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de vivos y muertos. Esto está en la segunda carta de Clemente a los Corintios. También una carta a Diogneto llama a Jesucristo como el artífice y creador del universo. ¿No? ¿Cómo consideran? Lo consideran como el Dios todopoderoso, el creador del universo. Si Jesucristo consideran como el creador de todo el universo, obviamente que lo consideran como el Dios todopoderoso. Si es cierto, no le voy a negar esa parte, que el término Dios sí aplica a los ángeles, por supuesto, porque de hecho es una palabra. Gracias. Muy bien. Vamos con la quinta y última pregunta de Franklin. Adelante, Frank. Mi última pregunta está relacionada con esta pregunta que tú hiciste. ¿Creían los padres apologistas, los padres griegos apologistas, que Cristo era creado? ¿Sí o no? ¿Por qué?
Adelante, José Flores, tiene 2 minutos para responder. Bien, si los padres apologistas creían que si Jesucristo era creado, bueno, si hablamos de padres apologistas tenemos uno de ellos, Tino Mártir, ¿no? Pero bien, sí, los padres de la iglesia sí tenían ciertas opiniones distintas, pero no tengo idea en este momento de quién de ellos consideraban a Jesucristo como creado. Los arrianos en el siglo 3, 4 más o menos consideraban a Jesucristo como un ser creado, incluso inferior al Padre. Esto fue una de las razones por las cuales, al verse amenazado con lo que ellos creían, les llevó a convocar aquel concilio ecuménico que se llama el Concilio de Nicea. Pero sí, los padres apostólicos, los padres de la iglesia consideraban a Jesucristo como un ser, perdón, como el Dios Todopoderoso, por supuesto, como el Dios Todopoderoso y no como un individuo creado como usted lo cree. Esa es mi respuesta. Vamos con los 2 minutos de réplica de Franklin. Adelante, Frank. Bueno, menos mal que lo aceptaste, ¿no? Porque tú dijiste que los padres de la iglesia creían que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, pero ya hay una contradicción. Ya la pregunta anteriormente que tú me hiciste es inválida, no te sirve. Porque Justino Martín sí creía que Cristo es creado, pero Clemente también creía que Cristo era creado y tú lo utilizaste. Entonces hay una contradicción. Según Clemente, en una de sus obras que se llama Estrómada, utiliza un término griego que es prototipo, que significa primer creado. ¡Wow! ¿Tú no sabías eso, Josecito? Que Clemente creía que Cristo era creado, el primer creado, y utiliza el término prototipo. Si tú quieres, por privado, yo te mando la fotografía y todo, donde utiliza el término prototipo. Orígenes también creía que Cristo era creado también, en su obra. Tertuliano creía que Cristo era creado. Entonces, ¿es creado o es todopoderoso? ¿Cómo? A ver, no entiendo. Hay una confusión ahora con los padres apologistas, los padres de la iglesia. Unos creen que es todopoderoso, pero otros creen como Tertuliano, como Tasiano, como Clemente, como Justino, que es creado. Y ahí yo tengo las obras con fotografía y todo, para que no haya invento, que ahí sí no te vas a escapar. ¿Me entiendes? Con fotografía y todo que dice que Cristo es creado. Entonces, no utilice la patrística porque te va a refutar. Aparte, la patrística dice que es un ángel. Un ángel. Lo dice Justino Martín, lo dice como un ángel. O es un ángel o es Dios. Los padres de la iglesia creían que era un ángel, Jesucristo. Y ustedes no aceptan que Jesucristo es un ángel, a menos que sea el ángel de Dios. Así que no puedo utilizar los padres de la iglesia porque los mismos padres de la iglesia, ¿me entiendes?, refutan tu pregunta y tu argumentación. Eso es lo que quería decir. Muy bien, vamos con lo que sería la quinta y última pregunta de José. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, esto cada vez se pone más fuerte, ¿no? Más caliente este debate. Pero bien, vamos a la última pregunta. Me pareció como unos 5 minutos, ¿no? Bien, señor Frank Enrique, ya para concluir con esta pregunta, ya que el tema de este debate lleva por título si es bíblica la doctrina de la Trinidad, voy a concluir con una pregunta bíblica. Señor Frank Enrique, en Juan capítulo números, en Juan capítulo número 17, Jesucristo dice que él tenía la misma gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. Mi pregunta es la siguiente: si Jesús tenía la misma gloria de antes que el mundo existiese, ¿por qué no es Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué? ¿Sí entendiste la pregunta, Franklin? Ok, tiene 2 minutos para responder. Adelante. Porque el Dios, el verdadero Dios, el único Dios verdadero, tiene gloria intrínseca. No puede estar separada de Dios. Dios no necesita de gloria porque esa gloria no está separada de Dios. Y cuando Cristo dice que dame la gloria que yo tenía antes contigo,
es que Cristo no puede ser el Todopoderoso, no puede ser el Dios verdadero, porque en el versículo 5, 2 versículos antes, en el versículo 3, Juan 17, 3, dice, tú eres el único Dios verdadero. La expresión monoseos, alesinos, nunca es aplicado a Cristo. Cristo no es el Dios verdadero. Cristo es un Dios, pero no es verdadero Dios. Que dice Juan 17, él mismo corrobora que él no es el Dios verdadero, que el Dios verdadero es el Padre. Aparte, la expresión, el único Dios verdadero no es aplicado al Espíritu Santo. A mí me gustaría que tú, en tu respuesta ahora, me busques un texto donde la expresión monoseos, alesinos, se la aplica al Espíritu Santo. Donde la Biblia dice que el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Entonces, si Cristo fue Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16, según la Reina Valera del 60, y Mateo 1:23, Dios con nosotros, entonces no podía ser 100% Dios. Porque a la vez que Cristo, no teniendo gloria en la tierra, no puede ser 100% Dios, un 50%. Porque la gloria de Dios no puede estar separada. Entonces, estamos viendo a Cristo, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, sin gloria. Un Dios sin gloria. Cristo estuvo 3 años y medio siendo Dios encarnado sin gloria. Pobrecito, Cristo no tiene gloria. Pero aparte, ¿cómo no va a tener gloria si Él es el mismo ser? Como tú dices, sustancia, esencia y naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuál es la gloria del Espíritu Santo? A mí me gustaría que tú muestres la palabra glosa. Tiempo. Dosa, mejor dicho, aplicado al Espíritu Santo. Hasta aquí. Muy bien, saludos a Cárcamo, que ahora ya está defendiendo de nuevo la Trinidad. Bueno, este tipo no se sabe ni qué cree, ¿va? Pobre loco. Ahí está José, bueno, el que se llama José. Aquí está, mira. Pobre Cárcamo, piensa que nos va a engañar con sus cuentas falsas. Ya lo tenemos bien ubicado. Bueno, es mi hijo, lo conozco. Bueno, vamos ahora con lo que sería la votación de Flores. Adelante, José. Bien, bien. El señor Frank Enrique me entregó por completo este debate, ¿no? Increíble. Bien, el señor Frank Enrique dijo lo siguiente, ya de último dijo, la gloria no se puede separar. Pero ¿por qué razón Jesucristo dijo esas palabras? En su condición humana. Por eso es una de las razones que mi oponente no tiene ni idea de la naturaleza teantrópica de Jesucristo. Pero bien, señor Frank Enrique, usted dijo de que la gloria de Dios no se puede separar, pero Jesucristo dijo de que esa gloria sí la tenía de que antes que el mundo existiese. Mire cómo lo vamos a refutar, mire, con su misma Biblia, mire la traducción Nuevo Mundo. Y en Isaías capítulo número 42, en el versículo número 8, escuche lo que dice. Yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria no la doy a nadie. ¿Qué quiere decir? De que Él no comparte su gloria con nadie, pero sí que la comparte con Jesucristo. Coincidencia, ¿no? ¿Por qué razón? Si la comparte con Jesucristo. La respuesta es porque Jesucristo es Dios, como lo dice Romanos 9:5 y Hebreos 1:8. Queda demostrado de que Jesucristo es Dios y de que el Espíritu Santo sí es persona y sí es Dios. Por lo tanto, conclusión, la doctrina de la Trinidad es 100% bíblica. Muchas gracias. Muy bien, ya hemos llegado a la parte final de este debate. Ya nomás nos restan. Vamos a saludar un poquito a los 33 que están ahí conectados. Es que se hace llamar un pueblo para el nombre de Jehová. Saludos. A Rubén Miranda, William Álvarez, nuevamente, José, Sergio, no sé qué, Sergio Búho, o Búho, no sé. Bueno, saludos a todos. Y bueno, vamos ya a despedirnos de este debate. Aquí ya es tarde, son las 9:44 de la noche. Vamos hasta Colorado, Estados Unidos con Franklin. Tu minuto de presentación, nada de hablar del debate, ya el debate terminó. Adelante. Bueno, gracias José Flores por
por compartir este tema conmigo. Gracias también a Alex León por su excelente moderación. Y gracias a todos los hermanos míos que estuvieron apoyando este debate. También invito a los trinitarios que reflexionen en todas las cosas que yo dije, los textos que cité, los razonamientos, las preguntas que se hicieron aquí. Y un saludo para todos ustedes. Hasta luego. Muy bien, vámonos hasta Nicaragua con José Flores. Adelante, José. Igual ya no puede decir nada del debate, ya se terminó. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a Dios Todopoderoso que nos permite compartir su palabra. También agradecer al señor Frank Enrique y también a Alex por organizar todo lo de este debate y también por su excelente moderación. Y ahora sí, pueden sacar sus propias conclusiones los que están ahí en el chat. Ahora sí, después de que puntualizaron bien tanto lo que dijo y tanto de lo que dije. Bien, saquen sus propias se puede hablar del debate, ya el debate terminó. Bien, muchas gracias por todo y también espero que podamos debatir en otra ocasión, ¿no? Saludos, soy José Flores, soy de acá de Nicaragua. Muy bien, gracias a ambos nuevamente. Ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Les saludo desde aquí, desde la ciudad de Nezahualcóyotl, México, cerca del DF. Aquí estamos para servirle y cualquier tema que quieran debatir, también yo estoy dispuesto a debatir con cualquier persona. Este año pues sí no pude tener debates, bueno, muchos me quedaron mal, entre ellos José Flor una vez me quedó mal, pero bueno, no voy a hablar de eso, ya después planearemos un debate yo y él. Bueno, me despido deseándoles una buena noche y que la bondad de Jehová esté con los que aman la verdad y nos vemos en el próximo debate.